Muy buenos días. Les saluda Aldo Martí, asesor de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Balance Preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo, vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips de docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir esta mañana será contar con la participación del doctor Cristian Guzmán Napurí, y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán hacerlas y realizarlas a través del chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Balance Preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, a cargo de Cristian Guzmán, a quien tengo el gusto de presentar. Cristian es director del programa de especialización en Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales de la Universidad Continental. Es especialista en Derecho Administrativo, Constitucional y Penal, y es socio de Guzmán Napurí y Segura Asociados. Más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, Cristian. Bien, ante todo, muy buenos días. Estaba pensando en buenas tardes porque muchas veces hemos hecho webinars en la tarde, pero ahora hemos cambiado un poco el formato para hacerlos por la mañana y es interesante también que podamos conectarnos por la mañana, que además estamos como que más frescos, ¿no? Estamos como que más frescos para poder conversar. Bien, se me ha pedido conversar con ustedes acerca de un tema siempre relevante, que es los procesos constitucionales y en particular el nuevo Código Procesal Constitucional. Vamos a hacer un balance preliminar, como ven ahí, porque en verdad analizar el Código Procesal Constitucional es complejo y variado, ¿no? De hecho, en el programa de especialización de Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales, han visto el video hace unos minutos, tenemos 2 cursos dedicados a el Código Procesal Constitucional, es decir, 2 cursos dedicados a los procesos constitucionales, ¿no? Entonces, es súper importante analizar el código y, como les decía, hacer este balance que es preliminar. Vamos a enfocarnos en algunos puntos que consideramos pertinentes de los procesos constitucionales y enfocándonos, repito, en las novedades buenas y no tan buenas que tiene el código, ¿ya? Yo les confieso que soy un crítico de varias de las regulaciones que contiene nuestra legislación procesal constitucional, ¿no? Como vamos a ver más adelante, yo creo que una de las principales críticas que se le hace a la normativa procesal constitucional hoy en día es el tema de la residualidad de los procesos constitucionales, en particular del amparo, el proceso de cumplimiento y el habeas data, porque bueno, el habeas corpus no se le aplica el concepto de residualidad. Y sí encontramos ahí alguna controversia importante, ¿no? Que vamos a ver en un rato. Otro tema importante es la carga procesal, que en parte está relacionado con la residualidad, ¿no? Y a eso hay que agregarle la eficiencia, ¿no? Que están también relacionados, ¿no? Porque la eficiencia en la tramitación de los procesos constitucionales y que los jueces resuelvan bien o no, está ligado a la carga también, y viceversa, ¿no? Ahora, no es que los procesos constitucionales de por sí deban demorar, ¿no? Pero lo ideal es que no sean tramitados en un plazo
perentorio, ¿no? Y no es tampoco que los jueces siempre resuelvan mal, eso también es un mito. Hay todo un mito recurrente señalando que los jueces, y en particular los jueces constitucionales, resuelven mal. ¿Ya? No es cierto, hay jueces en primera instancia que resuelven bien y en segunda instancia la Corte confirma lo resuelto y se acabó el conflicto, ¿no? Porque eso no llega al Tribunal Constitucional. No acuérdense que al Tribunal Constitucional llega solamente los procesos constitucionales cuando presenta el recurso de agravio el demandante, ¿no? En principio el demandado no tiene cómo acceder al Tribunal Constitucional. Entonces, muchos de los procesos de amparo, por ejemplo, concluyen en segunda instancia. O sea que no concluyen en primera instancia porque nadie impugna. Yo creo que el caso más famoso, el leading case, porque además es un leading case en materia de derecho a la vida, pero el leading case en materia de solución de la controversia rápida, ¿no? Porque no hubo apelación, porque en verdad no tenía ningún sentido apelar en este caso, es el caso Ana Estrada, ¿no? Todos nos acordamos del caso Ana Estrada, ¿ya? En el que se resuelve respecto al derecho a la vida y la validación de la eutanasia, ¿no? Por parte del Poder Judicial. Tema que podría resultar controvertido, ¿eh? Para algunos es un tema controvertido y el Poder Judicial no debe haber resuelto de esa manera. Es un tema que podríamos discutir luego, ¿no? Pero lo real es, ¿resolvió el Poder Judicial? Sí, en mi opinión resolvió bien, pero además resolvió rápido, ¿no? Y además la controversia se resolvió rápido, ¿no? Que es como deberían resolverse todas las controversias, ¿ya? Y claro, el Estado debe ser el principal defensor de los derechos fundamentales, que para eso está, ¿no? Entonces, muchas veces vemos al Estado apelando sentencias favorables en primera instancia, tratando de obtener que esas sentencias se revierten en segunda instancia y perdiendo también en segunda instancia, lo cual no tiene ningún sentido, ¿va? El procurador debería evaluar la pertinencia de la impugnación, y en general la pertinencia de las pretensiones del demandante para poder determinar si apela o no, ¿no? Entonces, evaluación que lamentablemente no todos los procuradores efectúan. Sin más preámbulo, voy a pasar a ponerles un pequeño PowerPoint. En verdad lo habíamos avanzado un poco. Como les repito, este es un balance preliminar. No vamos a ver todas las novedades del nuevo Código Procesal Constitucional. Insisto, evaluar el Código Procesal Constitucional en general es para una tesis, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es conversar algunos temas que me parecen relevantes y que han sido relevados también por diversos informes. Hay un informe, por ejemplo, del estudio Checopar, en donde relevan varias de estas cuestiones. Hay informes de varios estudios, artículos que se han escrito sobre el particular. Yo estoy debiendo uno que estoy presentando en cualquier momento. Ya estoy debiendo también un artículo para ver esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a proceder a ver nuestras diapositivas, ¿ya? ¿Qué procesos constitucionales tenemos? La Constitución establece un conjunto de procesos constitucionales y en general la doctrina y la jurisprudencia los han clasificado en procesos orgánicos, son aquellos que se enfocan directamente en la defensa de la Constitución, ¿no? Y a las posibles afectaciones a la jerarquía normativa, no solamente la jerarquía de la Constitución, sino en general el principio de jerarquía normativa de todo el ordenamiento. Entonces ahí vamos a encontrar tres procesos orgánicos, dos que son muy similares, que se dirigen a la constitucionalidad y la legalidad de las normas, que son la acción popular y el proceso de inconstitucionalidad, y uno que está enfocado más bien en el ejercicio de las competencias, ¿ya? Y que la competencia o el ejercicio de la competencia de una entidad no afecte a otras, ¿no? Que es el proceso competencial. ¿Qué es lo interesante acá?
tanto el proceso de inconstitucionalidad como el proceso competencial son procesos constitucionales de competencia exclusiva y excluyente del Tribunal Constitucional. En cambio, la acción popular es de competencia exclusiva y excluyente del Poder Judicial. De hecho, este humilde servidor con un conjunto de abogados más que somos entendidos en la materia, que nos gusta la materia del derecho de la competencia, hemos presentado una acción popular contra el reglamento de la ley de concentraciones empresariales. Porque, a ver, la ley es mala, ¿ya? Yo soy un opuesto, un crítico del control de concentraciones empresariales. Pero ya, muy bien, ya está la ley, ¿ya qué vamos a hacer? ¿Ya? Pero el reglamento es malo, ¿no? Es muy malo y hemos presentado una acción popular contra varias disposiciones de este reglamento, ¿no? Con la finalidad de que estos sean invalidados, ¿no? ¿No? Perdón, la alergia de las mañanas. Más en primavera empeora la alergia, hay más humedad, más polen, y quienes sufrimos de alergia la tenemos difícil, ¿no? Bien, me parece que alguien había levantado la mano, me parece que Anaís había levantado la mano, pero creo que ya no está. Además, yo soy ciego, entonces a veces no me doy cuenta. De repente Anaís había levantado la mano. Bueno, en todo caso, quien quiera hacernos alguna pregunta, no hay problema. Van a levantar la mano en el Zoom y muy rápido les contestamos a la pregunta dentro del limitado tiempo que tenemos. Por otro lado, tenemos los llamados procesos de la libertad o procesos dirigidos a tutelar derechos fundamentales. ¿Ya? El habeas corpus, dirigido a los derechos relacionados con la libertad individual. El habeas data, dirigido a dos derechos fundamentales específicos, que es la protección de datos personales, o también lo que se llamaba autodeterminación informativa, ¿ya? Y por otro lado, el habeas data se dirige a tutelar el derecho al acceso a la información pública. El proceso de amparo se dirige al resto de procesos, al resto de derechos fundamentales, y el proceso de cumplimiento se dirige más bien a la tutela de la obligación de la administración de cumplir con sus obligaciones, ¿no? Lo cual no parece estar tan relacionado a derechos fundamentales. Se dice mucho, yo estoy de acuerdo con eso, se dice mucho en la doctrina que el proceso de cumplimiento está a mitad de camino, ¿no? Que es una especie de proceso mixto entre los procesos orgánicos y los procesos de la libertad. Lo que sí es claro es que el proceso de cumplimiento es un proceso de control de la administración pública, ¿no? Con lo cual tiene un fuerte componente de interés general. ¿Ya? Y vamos con algunas reformas o algunas cosas interesantes que trae el Código Procesal Constitucional, el nuevo texto del Código Procesal Constitucional. Antes de eso, no sé si en verdad era necesario un nuevo texto, ¿ah? Yo lo que hubiese hecho es generar modificaciones específicas al texto, ¿no? Porque hay tanto algunas modificaciones que tienen sentido como algunas otras que generan controversia, ¿no? De repente hubiese sido mejor, ¿no? Eventualmente hubiese sido mejor generar un conjunto de reformas, de modificaciones. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Y una primera cosa interesante es del amicus curiae, ¿no? Que es una persona natural o jurídica que participa expresando opinión, supuestamente de manera desinteresada, en un proceso. ¿Ya? Entonces, puedo tanto tener una participación de naturaleza jurídica como una participación de naturaleza no jurídica. Lo malo es que el código restringe esto a la invitación, sin que sea posible participar directamente, o participar porque yo deseo hacerlo, ¿no? Y que en todo caso evalúe el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial si es que debo participar o no, como alguien que maneja este tipo de temas, ¿no? Ahora, lo que sí está bien
es que el Código Procesal Constitucional recoja, ¿no?, lo que ya ha estado regulado o ya se encuentra en materia jurisprudencial, ¿no?, establecido en este caso por el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Y sí, es necesario que se regule esta materia que es el amicus curiae. ¿Ya? Como le decía al inicio, esta es probablemente mi mayor discrepancia con el código, y la mayor discrepancia con el código que tienen varios especialistas del tema, ¿no? ¿Por qué el amparo y en general los procesos constitucionales de la libertad parte del habeas corpus deberían ser residuales? ¿Qué significa la residualidad? Significa que el proceso constitucional, en particular el amparo, es procedente cuando no existe una vía igualmente satisfactoria. ¿Está bien esto? Yo creo que no está bien, porque quien debería determinar quién es la vía igualmente satisfactoria, claro, quien debería ser el encargado de determinar ello, no es el juez, ¿no es cierto? O no es el Tribunal Constitucional, que ya emitió alguna jurisprudencia sobre el tema, algún precedente sobre el tema, sino que quien debería determinarlo es el demandante, ¿no? El titular del derecho afectado. Porque además, determinar la vía igualmente satisfactoria no es tan sencillo, ¿no? Porque, claro, en general, a ver, en términos generales, los amparos se llevan contra el Estado. Y en términos generales, como es una decisión del Estado. Con lo cual, aparentemente, la vía igualmente satisfactoria tendría que ser el contencioso administrativo, ¿no es cierto? El proceso contencioso administrativo. Ya, pero eso es cierto a medias. Porque, valgan verdades, el amparo tiene ventajas sobre el contencioso administrativo, y a su vez el contencioso administrativo tiene ventajas sobre el amparo dependiendo de la situación. Con lo cual, si yo opto como demandante o como abogado del demandante por uno u otro, depende en buena cuenta de la estrategia. Pero la decisión que tome el juez respecto de la procedencia de un caso u otro no depende de la estrategia, ¿verdad? El juez no está evaluando cómo, digamos, qué vía está obteniendo o está manejando el demandante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que cuál es la estrategia que ha diseñado el abogado, ¿no? Entonces, la pregunta, cuando yo conversé con los miembros de la comisión que hizo el texto original del Código Procesal Constitucional, la justificación más común eran consideraciones prácticas, ¿no? Evitar la amparitis, ¿no? Que era una enfermedad que sí, pues, una enfermedad que estaba afectando al Poder Judicial y afectando en general a los procesos constitucionales, ¿no? Una enfermedad un poco seria, porque todos recurrían al amparo. Entonces, no, pues. Pero yo creo que eso se resolvía fácilmente con la limitación, que me parece clave, establecida en el Código Procesal Constitucional, que solamente procede el amparo cuando se ha afectado el contenido constitucionalmente protegido del derecho, que no hay que confundir con el contenido esencial. Una cosa es contenido esencial, otra cosa es contenido constitucionalmente protegido. Hay quienes lo confunden. El Tribunal Constitucional hay veces que ha confundido un concepto con otro. Hay juristas que confunden un concepto con otro. Son dos cosas diferentes. Obviamente, el contenido esencial está dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho. Pero hay ámbitos del derecho que son constitucionalmente protegidos que no son contenido esencial. ¿Correcto? Entonces, esto es muy importante señalarlo. Ahora, un paso atrás. Decíamos, ¿ya?, que mediante esta disposición vamos a tener claro qué es lo que es susceptible que se proteja vía amparo. Con lo cual, una disposición como la residualidad no considero yo que sea pertinente. Lamentablemente, el nuevo código no se ha dirigido o no ha intentado ajustar esto, ¿no? Y por eso preguntamos por qué no dejar al demandante la decisión respecto a qué mecanismo debe emplearse, ¿no? Otro ejemplo. La segunda posibilidad, o en el ranking, el segundo tipo de proceso que podría considerarse igualmente satisfactorio es el proceso civil, ¿ya? Dependiendo de la situación en la que estemos. Yo les voy a contar una anécdota.
¿ya? Me parece un caso interesante. Maternidad subrogada, ¿no? Los casos que llegan al Poder Judicial de maternidad subrogada, ¿ya? ¿Para qué? Para que se declare como madre aquella que expresó la voluntad procreacional y no aquella que fue la que gestó, no la madre colaboradora, ¿ya? Lo cual es un problema muy serio que afecta, pues, el derecho a la identidad de los menores, para empezar, ¿ya? Entonces, me tocó llevar uno de estos casos y éramos un equipo de 2 abogadas y yo, ¿ya? Y nuestra idea es generar, buscar generar jurisprudencia sobre el particular, y se nos ocurrió no recurrir al proceso civil, no, porque los casos de maternidad subrogada, y había pues ahí varios casos interesantes, donde la jurisprudencia había resuelto a favor, ¿no?, de los demandantes, de las demandantes. Había resuelto a favor, pero en procesos civiles de declaración de maternidad, ¿no? Era el proceso de declaración de maternidad, ¿ya? Y en general, pues, ya el Poder Judicial ya había entendido por dónde iba la cosa y estaba declarando, en la mayoría de los casos, fundadas las demandas, ¿ya? Pero a nosotros se nos ocurrió una figura diferente. Dijimos, vámonos al amparo, ¿ya? Con el riesgo, ojo, detalle importante, con el riesgo que el juez constitucional nos dijera, oye, espérate un ratito, esto ya se está discutiendo en sede civil, lo cual es cierto. Así que procuren, perdón, o recurran a la sede civil y no al proceso constitucional. Afortunadamente, este juez quiso hacer historia, ¿no? Quiso hacer historia y admitió la demanda, ¿ya? Que el juez constitucional haya admitido la demanda ya era empezar el partido ganando 1-0, ¿no? Un gol de Camerino, ¿no? Hace estos goles, como hay en la Champions, por ejemplo, a propósito ya del partido de la Champions, ¿no? Como esto en la Champions, pues, gol de Camerino, a los euros, pum, dieron pase, corrió pues Messi o Cristiano Ronaldo y pum, metió gol. ¿Ya? Gol de Camerino, tal cual, ¿no? Gol mañanero, gol de inicio, como quieran llamar. ¿Ya? Obviamente ganamos, ¿no? Bueno, no era tan obvio, pero sí ganamos, ¿no? Reniec apela, hay, como les decía hace un rato, pues la manía del Estado de apelar cuando eso no tiene ningún sentido, y como era de esperarse, la Sala Superior confirma. Y ordena además a Reniec a expedir las partidas de nacimiento correspondientes, para lo cual Reniec se demora la vida. Ya, afortunadamente ya se resolvió ese tema, pero se demoraron un año, podían quedar un año en emitir las partidas de nacimiento porque no estaban de acuerdo con lo resuelto por el Poder Judicial. Y bueno, más allá de la anécdota, ¿ya? En este caso, el juez inteligentemente, ¿no?, determinó que en este caso la vía idónea, ¿no?, era el proceso constitucional, porque habían derechos fundamentales específicos que se estaban violando, producto del comportamiento de Reniec de no querer registrar a los menores con la madre que expresó la voluntad procreacional, ¿no? No la madre colaboradora, madre gestante, que estos términos que se utilizan en los casos de maternidad subrogada, mal llamado vientre de alquiler, mal llamado vientre de alquiler, ¿ya? Claro, nosotros sí, digamos, había cierta incertidumbre en la Corte Superior y decíamos, bueno, ya, si la Corte Superior revoca, ¿ya?, la sentencia de primera instancia, pues no se acaba el mundo, ¿no? Porque vamos al Tribunal Constitucional y ahí sí lo más probable es que vamos a ganar. Y lo interesante es llegar al Poder Judicial para generar precedentes, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional, en mi opinión, no iba a desperdiciar la oportunidad para generar un bonito precedente de los casos de maternidad subrogada, que lamentablemente hasta el momento no llegan al Tribunal Constitucional. No sé si lamentablemente, porque ahí, claro, hay uno está entre la espada y la pared, ¿no? Porque desde el punto de vista del cliente, uno quiere que termine rápido y que se resuelva en segunda instancia. Pero desde el punto de vista digamos, de la generación de una uniformidad en la manera de resolver estos casos, sería maravilloso que el Tribunal Constitucional generase un precedente, ¿no? Con lo cual, pues, los casos de maternidad subrogada se resolverían con mayor rapidez y con mayor predictibilidad, ¿no? Miren qué interesante. Yo así tengo varios casitos, los que necesiten yo les paso los casos, obviamente con los nombres borrados, para que los vayan viendo, ¿ya?
Por ejemplo, yo creo que la residualidad del amparo, que no solamente la tenemos nosotros, ¿eh? Yo creo que viola el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, porque hay pues, la obligación de establecer un recurso rápido, certero, bla, 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 en el artículo 25 de este Tratado Internacional, ¿ya? Y se está violando, pues. Porque a mí no me van a decir, sobre todo ahora que se pretende que el amparo sea más célere, ¿no? No me van a decir que el proceso civil, volvamos al caso que les pongo de la maternidad subrogada, es más rápido que el proceso constitucional, o es mejor, o es más idóneo. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Claro, claro. ¿Qué pasa con la probanza compleja? Pues acá hay un ajuste en el nuevo código, ¿no? Para el tema de la probanza. ¿Y qué pasa con la probanza compleja? ¿No? ¿Hay actuación probatoria? Sí hay actuación probatoria en los procesos de amparo, cuidado. Lo que pasa es que es una actuación probatoria limitada. ¿Ya? Y claro, claro, ahí no hay mucha magia, ¿no? Porque, o sea, probar, por ejemplo, la pertinencia genética, o sea, que el óvulo pertenecía a la madre que lo proporcionó y que luego por inseminación artificial se colocó el óvulo fecundado en el útero de la madre gestante, es bien fácil de probar, o sea, ahí no hay mucha ciencia, ¿no? Todas son pruebas instrumentales, ¿no? Porque alguna vez alguien me dijo, cuando discutimos este tema, es más, con el propio juez lo discutimos en el informe oral, ¿no? Le dijimos, él preguntó, ¿no? ¿Y por qué no recurrir al proceso civil? Y le explicamos, ¿no? El proceso civil demora más. Así de claro. Demora más, son varias audiencias, un proceso de conocimiento, son varias audiencias, ¿ya? Pero tal cual nos decía, oye, pero hay jurisprudencia, digamos, reiterada sobre este tema, ¿no? Claro, nos preguntaba simplemente para sustentar la posición que él ya tenía, en verdad, ¿no? Que era la de, oye, hay que admitir la demanda, ¿no? A su vez, la Constitución no nos habla de la residualidad de los procesos constitucionales, ¿no? Con lo cual yo podría incluso afirmar que la residualidad es inconstitucional. Nadie se ha atrevido a hacer eso, ¿no? Por lo menos no formalmente. ¿Ya? Y lo que ya estábamos diciendo, no son pocos los procesos que puedan considerarse igualmente satisfactorios. Y nuevamente, ¿quién debería efectuar esa consideración? ¿No? ¿Ya? ¿Quién debería, pues, yo creo que yo creo que autoritario, que sea el juez quien determine esa idoneidad, ¿no? Quien debe determinar es el demandante, que para eso está, ¿no? O el abogado del demandante. ¿Ya? Esto ya lo hemos dicho, hubiese bastado con señalar que procede el amparo cuando estamos frente a la afectación al contenido constitucionalmente protegido. ¿Y qué pasa si es que hay un daño irreparable? O sea, por lo menos dime, oye, ya, sí, pero uno de los parámetros para determinar eso es la irreparabilidad del daño. Lo dice el tribunal, ¿ya? Lo dice el tribunal constitucional. Pero sería bueno que lo dijera la norma, ¿no? ¿Ya? Y falta que el Tribunal Constitucional se exprese sobre particulares derechos específicos, ¿no? Como ya lo he hecho en algunos, por ejemplo, en materia pensionaria o en materia laboral, ¿no? Y los procesos constitucionales, querramos o no, tienen ventajas sobre el contencioso administrativo. El caso, por ejemplo, del agotamiento de la vía. El Código Procesal Constitucional establece desde la Ley de Amparo y Habeas Corpus, o sea, la normativa, desde la antigua Ley de Amparo y Habeas Corpus, establece claramente los supuestos en los cuales se puede evitar recurrir a la vía previa. En el contencioso no. Ustedes cogen la ley del contencioso, no van a encontrar esos supuestos, que deberían estar, ¿no? Ahí ya no es crítica al código, sino crítica a la ley del contencioso administrativo. Y ahí viene el problema de la carga procesal, ¿no? La carga procesal es un problema que no es judicial, es un problema del Estado en su conjunto. Porque ¿qué es lo que ha terminado pasando, no? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Hay diversas disposiciones del código que van a terminar generando más carga procesal,
¿ya? Hay que evaluar, pues hay que evaluar y ir evaluando cómo funciona. Pero a mí me parece que en algunos casos se va a generar más carga procesal. Pero en verdad, primero lo dijo Lavoisier y luego lo dijo Einstein. Lavoisier decía, todos se acuerdan de sus clases de química, de física, ¿no? Decía, la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. ¿Ya? Einstein, ¿no? Físico más importante del siglo XX, amplió esta proposición, ¿no? Amplió esta ley, ¿no? Dijo, la materia ni la energía se crean ni se destruyen, tan solo se transforman. Eso es lo que pasa con la carga procesal. La carga procesal no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. ¿Ya? O si quieren, tan solo se traslada. ¿Qué ha pasado con la carga procesal de los jueces constitucionales? Se ha trasladado a los jueces contenciosos administrativos. Y llegó un momento que comenzaron a volverse locos los jueces contenciosos administrativos. Tanto es así que tuvieron que crearse jueces especializados dentro de los juzgados contenciosos administrativos. Jueces especializados en tributario, jueces especializados en Indecopi. ¿Se han dado cuenta? Con lo cual, el efecto, si el efecto era reducir la carga global, eso no se obtenía. Ahora, ¿cómo reduzco la carga global? Podríamos hablar de eso hasta mañana. ¿Ya? Pero tiene que haber alguna manera de reducir la carga global. Y lamentablemente la eficiencia procesal no reduce la carga procesal, aunque suene paradójico. ¿Ya? Entonces, si un juez resuelve más rápido y mejor, debería tener menos carga. No. Apliquémosle, hagamos un poco de análisis económico. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo una bodega, ¿no? Donde vendo diversos productos de calidad. Y mejora la calidad de los productos que yo vendo, ¿no? Procuro tener los mejores productos, ¿no? Entonces, el problema aquí es que, bueno, para mí, el bodeguero, chévere, ¿no? Porque voy a tener cada vez más compradores. Pero ¿qué es lo que va a pasar si tengo más compradores? Se va a llenar mi tienda, ¿no? Voy a tener que hacerla crecer y convertirla en un mini market. Además, ojo, de las medidas de seguridad, ¿no? Porque todavía estamos en pandemia. Y así, voy a tener que contratar más personal. Si el Poder Judicial se vuelve más eficiente, lo que va a pasar con la carga procesal es que se va a incrementar, porque más gente va a recurrir al Poder Judicial, lógico. ¿Ya? Entonces, el problema no es tan fácil de resolver. Y no es simplemente decir, oye, mejoremos la prestación del servicio y ya. No, no, no. Es un problema sistémico. Es un problema de conflictividad que tenemos que resolver desde el Estado en su conjunto. Podríamos quedarnos hasta mañana discutiendo de esto. ¿Ya? Pero el problema de la carga procesal no se resuelve haciendo que el amparo sea residual. ¿Ya? Ahora, miren qué interesante. Relacionado con eso está la prohibición del rechazo liminar. Esta prohibición no existía en el texto anterior. ¿Ya? ¿Qué es esto de rechazo liminar? Que el juez declare improcedente la demanda, ¿no? Tan sencillo como eso. Es pertinente, ¿no? Es pertinente prohibir el rechazo liminar. Eso genera más carga. Yo en verdad pienso que está bien. O sea, a contracorriente de varios de mis colegas, o de nuestros colegas, yo creo que eso sí está bien, porque quieran o no, la prohibición de rechazo liminar funciona como un paliativo, no completo, pero funciona como un paliativo a la residualidad, si se dan cuenta. Oye, juez, ojo, no me rechace liminarmente, tramítalo y a ver qué pasa. Entonces, claro, en el trámite, ¿no? Informe oral, etcétera, el juez, ¿no? Va a tener elementos de juicios adicionales, ¿no? Y de repente, pues, podía haber rechazado liminarmente la demanda, ¿no? Pero luego analiza y dice, no, está bien. Está bien. Por ejemplo, yo hace poco he presentado un amparo contra un archivamiento de un proceso arbitral, una roca, una cosa de locos, contra un proceso arbitral
en donde me archivaron por supuestamente falta de pago. Claro, yo temía, les confieso, al momento de presentar la demanda, que el juez me dijera, oye, la vía igualmente satisfactoria es el recurso de anulación. Pero también el juez tendría que ser inteligente y darse cuenta que el recurso de anulación en realidad me sirve para eso. Sirve para otra cosa, pero no me sirve para eso. ¿Y qué pasó? El juez admitió la demanda. Que, insisto, es, en estos casos, si te admiten la demanda a la primera, o sea, tal cual, ¿no? Es empezar ganando el partido 1-0. ¿No? Es así de claro, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Entonces, es empezar ganando. ¿No? Entonces, es clave, me parece importantísimo, ¿no? Que no se rechace liminalmente la demanda, ¿no? ¿No? Sino que se tramite y claro, puede pasar que te la declaren improcedente en la sentencia, sí, claro, improcedente la demanda. ¿Ya? ¿Cómo opera la procedencia respecto a resoluciones judiciales? Acá hay otro problema. Yo pensé que el nuevo código iba a aclarar el punto, pero la procedencia del amparo respecto a resoluciones judiciales se limita a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se vulneran otros derechos fundamentales? Acá la jurisprudencia del tribunal fue variando, ¿no? Y llegó un momento en que el tribunal admitía amparo contra resoluciones judiciales cuando el proceso judicial que se está impugnando en general vulneraba derechos fundamentales más allá de la tutela procesal efectiva. Siempre prefiero hablar de tutela jurisdiccional efectiva, pero bueno, así está. ¿Ya? Yo creo que está mal eso, ¿no? Creo que está mal. Yo creo que el código debe establecer los parámetros, pero además de decir, ¿qué pasa si el proceso judicial vulnera, pues, el derecho a la propiedad, ¿no? O vulnera, pues, el derecho a la nacionalidad, o vulnera, pues, el derecho a la identidad, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? ¿A llorar al río? No, no. Entonces debemos encontrar un parámetro, ¿no? O deberíamos haber encontrado un parámetro. El tribunal debe haber, perdón, el código debe haber encontrado un parámetro. Bueno, el tribunal también, ¿no? Y en estos casos, lo que me ha dejado preocupado, y preocupa también a varios, ¿no? Hay un informe, por ejemplo, del estudio de Chicopar sobre el tema. Me preocupa que no se emplace a los jueces. ¿Y cómo me defiendo? ¿Cómo defiendo mi resolución? ¿No? O sea, que el procurador haga todo me resulta controvertido, ¿no? Controvertido. Ah, acá Iván nos está levantando la mano. A ver, Iván, adelante. Aunque no sé si tiene habilitado el audio. Creo que no tienen habilitado el audio. Las preguntas, por favor, háganlas por escrito para poderlas contestar al final, ¿ya? Porque vamos a tener varias preguntas. ¿Ya? Bien, la audiencia única, ¿no? En este caso que les cuento del proceso arbitral, ¿ya? En este caso que les cuento, ya fue la audiencia única. ¿Ya? Ya hicimos la audiencia única y me pareció chévere, ¿ya? O sea, hay quienes dicen, no, la audiencia única no, que demora el proceso. Yo creo que más bien lo hace más rápido, ¿ah? Ahorita ya resuelven. Obviamente vamos a ganar, ¿no? ¿No? Claro. Entonces, a mí me parece que está bien que haya audiencia única. Porque, claro, a ver, ¿qué pasaba en la práctica? ¿Ya? Pasaba de que uno pedía informe oral, yo siempre pedí informe oral, ¿ya? Y pasaba que a veces el juez lo otorgaba o a veces no. O sea, no era que no hubiese audiencia nunca, eso no es cierto. No, que no había audiencia. No, mentira, eso tampoco es verdad. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, en el caso este de la maternidad subrogada, que a la me encanta ese caso, me parece lo máximo. Para mí es un leading case, porque es el primer caso de maternidad subrogada que se discutió vía amparo. A mí me gusta así generar jurisprudencia. ¿Ya? Y en este caso también del proceso arbitral también vamos a generar jurisprudencia, acuérdense de mía. ¿Ya? Entonces, bueno, pero volviendo al caso de la maternidad subrogada, ahí pedimos informe oral y nos dieron, pero había que pedirlo. O sea, ahí sí hay una diferencia, ¿no? Había que pedirlo. Pero las veces que yo pedí informe, la mayoría de veces que yo pedí informe oral en proceso de amparo me han dado.
Raro que no me dieran. Y cuando no me dieron, utilicé y perdí, porque me pasó un par de veces, que no me dieron informe oral en primera instancia y perdí, ¿no? Me fui en amparo y uno de los sustentos del amparo fue la violación a mi debido proceso. Pues, ¿no? Oye, no te pases, no tienes que dar mi informe. Porque ¿saben qué pasa? El informe oral es súper importante. Súper importante. Yo no entiendo cómo hay jueces o tribunales administrativos incluso que niegan informes orales. Mira, yo soy miembro del Tribunal de su Salud, tenemos más de 6 años en el tribunal, ¿ya? Y nunca, jamás en la vida hemos negado un informe oral. Nunca hemos negado un informe oral, jamás. ¿Qué les parece? ¿No? Porque el informe oral sirve para dos cosas. Uno, para tutelar el derecho de defensa, ¿no? Del justiciable, como le digo, sea en el Poder Judicial, en un tribunal administrativo, donde sea. Pero además le sirve también al juzgador, ¿sí o no? Yo también soy árbitro, ¿ya? Y cuando hay informe oral, yo me alegro. Cuando pide ese informe oral, claro, uno no puede señalarlo, ¿no? Tiene que pedirlo a las partes. Pero un proceso arbitral, cuando hay informe oral, como les digo, yo me alegro porque puedo discutir, puedo interactuar, ¿no? Oye, sí, que mira, explícame eso, oye, que, ¿no? Oye, ¿esto cómo es? Obviamente, sin adelantar opinión, ¿ya? Pero sí, me sirve muchísimo, mira los informes orales. Yo pregunto, soy bien preguntón, pregunto así, pregunto, oye, ¿y esto? Oye, pero explícame bien esto, que no sé qué. ¿Ya? Entonces, este informe oral, entonces a mí me parece muy bien, pues haya incorporado este diseño de la audiencia única. Claro, de repente 30 días hábiles es mucho, ¿no? 20 de repente, ¿no? Para que sea la cosa más rápida, ¿ya? Y de ahí al toque debería resolver el juez, ¿no? Es más, lo ideal sería que el juez resuelva la audiencia. Analiza, sí, usted tiene la razón, listo, se acabó. ¿No? Eso sería lo ideal, ¿no? Un temita que preocupa a algunos, que es que se puedan presentar recursos sin fundamentación, y reservo la fundamentación para el agravio en la sala, ¿no? No es que esté mal, ¿ya? Se dice que va a incrementar la carga. Depende, pues, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que, claro, el plazo es cortito. Y a mí me ha pasado, pues, estar en el último momento, aquel que te ha pecado que lance la primera piedra, en el último momento amaneciéndome, terminando mi recurso, ¿no? Entonces, no pues, o sea, apelo y luego ya tengo como que más tiempo para hacer un agravio decente, ¿no? ¿No? Porque no es tan sencillo, pero hay gente que cree que, no sé, un abogado amigo, un penalista y también un civilista, abogados amigos, me decían, oye, litigar en derecho público es más fácil. Yo, sí, ¿por qué? Claro, me dice, porque cuando tú, por ejemplo, tramitas amparo, es más fácil sustentar que es violación a derecho fundamental, pues, ¿no? O sea, en materia civil, por ejemplo, es complicado, en materia penal más complicado. Y yo, no, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser una cosa más complicada que otra, no? No. Y yo sí he litigado un poquito en penal y en civil, ¿ah? Así, más joven. Ahora ya no. Por ahí tengo algún casito civil, pero tenemos ahí en el estudio, ¿no? Pero en general lo nuestro es el derecho público, ¿no? Pero nunca hay que decir de esta agua no he de beber, ¿no? Eso. El gran cambio del habeas corpus es la competencia, ¿no? El gran cambio, la gran reforma, ¿no? Ya no va a ser competente el juez penal, sino el juez constitucional. Dos preguntas. ¿Está bien este cambio? Si los jueces penales ya estaban especializados en ver habeas corpus. Además, conocen la materia. Yo creo que está mal. Yo creo que debería seguir siendo el juez penal. ¿Incrementa la carga? Sí, incrementa la carga de los jueces constitucionales, pero reduce la carga de los jueces penales. Nuevamente, la carga procesal no se crea ni se destruye, tan solo se traslada. ¿Ya? Muy bien. Acá estamos terminando nuestra exposición porque el tiempo es un tirano, el tiempo nos gana, y vamos a pasar inmediatamente a la ronda de preguntas. ¿Ya? Vamos a contestar las preguntas que amablemente nos han efectuado. ¿Ya?
Entonces, primero nos están preguntando, nos pregunta Carlos, muy interesante la disertación, gracias, doctor. Dice que menciono informes emitidos por estudios de abogados. ¿Se podría acceder a esos informes? Sí, claro, están en la web. Toda esta información está en la web, los artículos también. ¿Ya? Hacen Google y hay un informe como digo, del estudio de Checopar, que es bastante bueno. Hay un estudio, informe del estudio Payet. El artículo que yo voy a hacer pronto, inmediatamente se los paso. Ni bien lo tenga listo, se los voy a remitir. ¿Ya? Así que eso también lo tienen muy rápido. ¿Ya? Elmer nos dice, doctor, ¿qué hacer en el caso de la interposición de un habeas corpus mediante mesa de partes electrónica de un juzgado y no atiendan dicha demanda constitucional inmediatamente, si no la atienden luego de días? Es que es muy buena pregunta, claro. Lo que pasa es que de por sí, incluso el habeas corpus presencial muchas veces no era atendido inmediatamente, ¿no? A veces efectivamente pasaban días, ¿no? En ese caso lo que tengo que hacer es quejarme, ¿no? Presentar mi queja inmediatamente, ¿no? Mi queja verbal, ¿no? Entonces, metí mediante MS Partes Electrónica, que bueno, que MS Partes me parece que es un avance, pues años luz de diferencia. Es pasar de la prehistoria a la Revolución Francesa, más o menos, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema, ¿no? Bien, Carolina pregunta, en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, las peticiones y denuncias pasan por una etapa de estudio para determinar si preliminarmente estos reúnen los requisitos mínimos, sin que ello signifique prejuzgar sobre la admisibilidad de dichas denuncias o peticiones. ¿No sería lo pertinente utilizar ese criterio? Claro, la doctora Carolina lo que nos está diciendo, a lo que se refiere, es, por ejemplo, al caso de las denuncias que operan en el sistema interamericano, que pasan primero por la comisión, ¿no? Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para pasar por ese filtro y luego la comisión hace suya la controversia o la denuncia y la sustenta ante la Corte, ¿ya? O sea, pasa de Washington, donde está la sede de la comisión, a Costa Rica, donde está la sede de la Corte, ¿no? La pregunta sería aquí, ¿no sería lo más pertinente utilizar ese criterio de determinar preliminar? Es que lo que pasa es que, nuevamente, si yo le doy al juez la atribución de determinar preliminarmente, vamos a tener muchos casos de demandas, de amparo, sobre todo, rechazadas liminarmente. Entonces, ¿qué termina pasando? Termina pasando que yo apelo la improcedencia, esto se va a la Corte Superior, donde pueden pasar dos cosas. Que la Corte Superior diga que sí, que la Corte Superior diga que no. Si la Corte Superior dice que sí, pues perdí todo ese tiempo. Si la Corte Superior dice que no, ahí estamos complicados, porque me voy hasta el Tribunal Constitucional. Con lo cual pueden pasar acá dos cosas, que el Tribunal Constitucional ordene al juez de primera instancia admitir la demanda, o que más bien el Tribunal Constitucional resuelva en sede de instancia, lo cual, en mi opinión, vulnera el derecho de defensa, ¿ya? De la parte demandada, ¿no? Porque de frente el Tribunal Constitucional va a resolver en sede de instancia, ¿no? Yo creo que sí está bien prohibirle al juez rechazar liminarmente, ¿no? O si no, lo otro que hacemos es permitirle al juez rechazar liminarmente y eliminamos la residualidad. Una de dos, ¿no? Una de dos. Pero tener residualidad más rechazo liminar es abrir la puerta abierta, abrir la puerta abierta, y esto sonando redundante. Disculpen, es abrir la puerta a la arbitrariedad. ¿Ya? Entonces tenemos ahí un tema, ¿no? Diego nos pregunta, sobre la ejecución de sentencia, refiere el código y cuando la ejecución depende del presupuesto general, la parte vencedora puede proponer una fórmula sustitutoria que cause igual satisfacción con el Estado. ¿Cuáles podrían ser esas fórmulas sustitutorias? Ajá, buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, en materia inmobiliaria, por ejemplo, se produjo una expropiación, ¿ya? O peor, una incautación, y el Estado no tiene la plata para indemnizarme, o en todo caso, no tiene el dinero para devolverme el bien, pues que me dé un bien alternativo, eso sí tiene, ¿no? ¿No? Que me entregue un bien alternativo. Eso se ha intentado hacer y se ha hecho varias veces en los casos de reforma agraria, ¿ya? En los casos de pago de los bonos de reforma agraria. Ahí hay que ser un poquito creativo, ¿no? ¿No? Hay que tener esa creatividad, ¿no? Daniel nos pregunta, doctor, ¿considera que el nuevo CPC sumo resta la constitucionalización de las actuaciones de la administración tributaria? ¿Considera que es más garantista o prioriza disminuir la carga presa?
garantista en materia tributaria, yo creo que el problema de las garantías de la administración tributaria empieza en el código. Pero no me refiero al Código Procesal Constitucional, sino al Código Tributario. ¿Ya? Yo creo que la administración tributaria tiene un conjunto de competencias procedimentales y sustantivas que son muy discrecionales. Entonces, yo no veo que haya habido una mejora en la tramitación del proceso de amparo en particular, que sería procedente contra las decisiones de la administración tributaria, en ese sentido. Peor, si hay residualidad del amparo, lo que pasa muchas veces, bueno, la mayoría de veces que yo he visto, lo que pasa es que el juez considera que la vía igualmente satisfactoria es el contencioso administrativo. De hecho, lo que yo recomiendo en la mayoría de los casos es, ante una controversia con la administración tributaria, recurrir al contencioso administrativo y no al amparo, ¿no? Entonces, yo creo que habría que ver el desarrollo y el uso del código para ver si efectivamente tenemos esta mejora efectiva que pensamos, ¿no? ¿Ya? Bien, nos pregunta Luis Adolfo. Buenos días, una pregunta. ¿Cree que es necesaria una reforma constitucional con plazos sumarios simplificados, una correcta proporcionalidad y límites con control interno para evitar exceso de discrecionalidad e injerencia política en los procesos por parte de jueces y fiscales? ¡Wow! Yo creo que la Constitución es bien clara aquí, ¿ah? En materia de independencia, autonomía, en materia del comportamiento de jueces y fiscales, creo que es bastante clara. Yo creo que el problema es ya a nivel legal y a nivel del funcionamiento de los entes, ¿no? Yo creo que, porque suponer que todo se resuelve con una reforma constitucional, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. De repente, yo sería más incisivo en alguna de las garantías de la Administración de Justicia contenidas en el artículo 139, ¿no? Pero no es que esté mal, ¿no? No es que esté mal. Elmer nos pregunta, ¿es posible que el juez, al recepcionar el habeas corpus luego de días, no lo tramita, sino muy por el contrario lo declara improcedente por ser incompetente territorialmente y que el beneficiado haga valer su derecho al juzgado competente sin reconducir o admitir la trámite como lo dispone el nuevo Código Procesal Constitucional? No, que no puede, pues. Y ahí la cosa es bien clara, ¿no? Es clarísimo, ¿no? ¿No? Tiene que reconducir, ¿no? No existe la declaración de... A ver, a nivel ni administrativo ni judicial, esto por favor anótenlo, ni a nivel administrativo ni judicial existe la improcedencia por incompetencia. No existe, ¿ya? El juez no puede, es así de claro, el juez no puede rechazar una demanda por ser incompetente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Reconducir, ¿no? El juez lo que tiene que hacer es decir, sí, pues yo soy incompetente y plum, lo remito al juez que sea competente, ¿no? O Elmer, pero sería otro Elmer, nos dice, al comienzo de nuestra exposición de sexualizar que no habría sido necesario un nuevo código procesal constitucional, lo que no hubiera sido tan prioritario, tomando en cuenta nuestra actual realidad política, ¿en qué circunstancias hubiese sido necesario? No, yo no digo que no es necesario hacer reformas al código, así era necesario. O sea, el código tenía varias incongruencias que debían ser corregidas. La cuestión es si para corregir esas incongruencias era necesario un nuevo código. Entonces, lo que yo digo es, sí, era necesario hacerlo ahorita. Pero lo que yo digo es que de repente no era necesario emitir un nuevo código, sino más bien modificar aquello que se considera pertinente de modificar, ¿no? Y con cuidado, ¿no? Con cuidado. Carolina nos pregunta nuevamente. Me refiero al procedimiento mismo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no al sometimiento del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señalar que se trata de abrir la puerta a la arbitrariedad no sería prejuzgar respecto a la calidad de nuestros jueces y juezas. El problema no estaría entonces en la selección de esos magistrados y magistradas. Yo quiero mucho a los jueces. Yo he dictado años en la Academia de la Magistratura, fácil 20 años tengo dictando en la Academia de la Magistratura. He visto la evolución, ¿no? Yo he visto la evolución de los jueces, hay una evolución en materia de derecho público muy importante, pero lamentablemente, les digo con toda honestidad, esa evolución no es digamos, hemos pasado
en su momento de la prehistoria, la Revolución Francesa, pero todavía nos falta. Deberíamos por lo menos llegar a la Primera Guerra Mundial. Mientras eso no ocurra, sí tenemos que establecer ciertas chapas y cerrojos. ¿Ya? Entonces, yo estoy de acuerdo con Carolina, no debemos prejuzgar, pero también debemos establecer ciertos parámetros. ¿Ya? El juez, yo cuando he dictado a jueces constitucionales les he dicho, ustedes no son conscientes de su importancia. El juez constitucional no es aún consciente de su importancia. El juez constitucional es el juez más poderoso que hay. Seguido, muy cerquita por el juez contencioso administrativo. Por el juez constitucional es el juez más poderoso que hay. Si ustedes leen el código, van a darse cuenta que el juez puede hacer cosas impresionantes. Puede incluso destituir. ¿No? Puede incluso destituir. ¿Ya? Entonces, no sé yo qué tanto tiempo, o sea, qué tanto podríamos eliminar esos parámetros, qué tanto podríamos darle al juez esa discrecionalidad que a veces piden, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba con los jueces, me decían, oye, pero no obstante eso tenemos poder, pero tenemos ciertas limitaciones. Claro, le digo, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una frase célebre, tarea para la casa, ¿quién lo dijo? ¿Ya? Entonces, en verdad, tenemos que seleccionar a los mejores, estoy de acuerdo con la doctora Carolina, pero tampoco puedo abrir la puerta, o sea, digamos, eliminar los parámetros, no puedo, es muy riesgoso, ¿no? Muy riesgoso. No hay ninguna razón para establecer múltiples parámetros. Por ejemplo, para los funcionarios públicos, yo, por ejemplo, como vocal del Tribunal de Salud, tengo múltiples parámetros. Yo quisiera resolver con mayor amplitud, pero no puedo porque tengo parámetros. Y luego pienso y digo, está bien que tenga esos parámetros, porque si no los tengo, corro el riesgo de resolver de manera arbitraria. Y no quiero ese riesgo. No quiero que... A mí, luego pienso y digo, sí, está bien que tengamos esos parámetros, ¿no? Giovanni nos dice, si la sentencia de alimentos favorece el concepto de libre disponibilidad del demandado a través de la reunión de otro dicho concepto, esa AFP que por medida cautelar otorgaron a favor de la menor en María, estamos en el programa, la a pesar de que demanda estamos en la podría recurrir al amparo constitucional considerando que el menor es que ahí ya está, ya se ha judiciado vía alimentos, ¿ah? ¿No? Yo creo que no procede recurrir al amparo porque ya estamos en un proceso de alimentos. ¿Ya? Claro, hay un derecho fundamental afectado, sí, pero ya lo hemos judicializado. Y el problema ahí es que vamos a tener una clara generación, una clara violación a la prohibición de la vía paralela que sí es pertinente, ¿no? O sea, si ya inicié el proceso de alimentos, mal podría utilizar el proceso de amparo, ¿no? Iván nos pregunta, buenos días, doctor, con relación al amparo contra leyes que afectan al derecho a la igualdad o no discriminación, ¿existe alguna reforma sustancial? Gracias. Lo que habíamos conversado, ¿no? Lo que habíamos conversado en materia de amparo, no, perdón, habíamos hablado de amparo sobre resoluciones judiciales, pero no sobre leyes, ¿no? Ahí no hemos visto mayor ajuste, o sea, me parece que no hay un mayor ajuste, porque, a ver, les digo muy rápidamente, ¿no? Porque en el amparo contra normas, el código nos dice, muy escuetamente, ¿no? En el artículo 8, ¿no es cierto?, la inaplicación de la norma, ¿sí?, que los actos lesivos se basan en una norma incompatible de la Constitución, que es muy similar a la disposición contenida en la norma anterior y muy similar a la disposición contenida en la ley de habeas corpus y amparo, la antiquísima ley de habeas corpus y amparo. ¿Ya? Muy bien, y ya, por favor, terminando con pues yo sé que tenemos muchas preguntas, ¿ya? Pero me parece interesante todo lo que estamos viendo, ¿no? Realizo nos pregunta, si el código está bien hecho, ¿serán realizando reformas con el paso del tiempo? Sí, yo creo que se tienen que realizar reformas porque sí, efectivamente hay un conjunto de críticas, ¿no?
Carolina nos pregunta, ¿tenemos algún comentario sobre el capítulo 5 de la jurisdicción internacional? Tengo varios. Ya tengo varios, pero ya, doctora Carolina, eso ya nos excede un poquito el tiempo ya nos ganó. ¿Ya? Pero no se preocupe, vamos a hacer otro webinar, segunda parte, digamos, ¿no? Volumen 2. ¿Ya? Víctor, en realidad no lo dijo el hombre araña, lo dijo, bueno, en la película lo dice el tío Ben. En los cómics lo dice el hombre araña, sí es cierto, en los cómics iniciales, ¿no? ¿Ya? Muy bien, vamos a quedarnos ahí. Yo sé que se han quedado con la miel en los labios, pero un poquito esa es la idea, ¿no? Un poquito la idea que nos quedemos con la miel en los labios. Y inmediatamente pasamos a contarles acerca del programa de derechos fundamentales y procesos constitucionales, ¿ya? Inmediatamente. Sí, Analí, por favor, vamos entrando a ver eso. Bien. Tenemos ahí las diapositivas del programa. Este programa es nuevo, ¿ya? Nuevísimo, ¿ya? Porque hemos detectado la necesidad, pues, que nos damos cuenta, de capacitación en esta materia, ¿no? Ya existe, y ahorita se está dictando, un programa de especialización en Derecho Constitucional. Este programa complementa el programa de especialización en Derecho Constitucional. De hecho, claro, se puede llevar de manera independiente. Ojo, no hay problema, se puede llevar de manera independiente. Pero si se llevan los dos, tenemos un diploma en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, que es la mitad de una maestría, por decirlo así. ¿Ya? Pero ojo, nuevamente, el programa de especialización en derechos fundamentales y procesos constitucionales puede llevarse de manera autónoma. ¿Ya? Y es importante porque cubre un vacío, ¿no? Un vacío de la capacitación que requerimos y que merecemos en materia constitucional y en materia de derechos fundamentales y procesos constitucionales. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las materias? Miren qué bonito. Unas materias, pero como decían en mi barrio, mostras. ¿Ya? La asignatura 1 es Derechos Civiles y Políticos. Vamos a hablar de los derechos civiles y los derechos políticos, ¿ya? Que fueron los primeros que aparecieron históricamente, como bien sabemos. Luego, los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que aparecen en segundo lugar y que tienen toda una regulación, incluso en instrumentos internacionales. Un tercer curso, una tercera asignatura, a la que no se le presta mucha atención, ni en pregrado ni en posgrado, que es la interpretación constitucional y la interpretación de los derechos fundamentales. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la interpretación constitucional en general? Y luego, cómo ésta se aplica, aterriza, para interpretar los derechos fundamentales. Es interesante. Luego, los sistemas de protección de derechos humanos. La doctora Carolina, hace un rato, estaba comentando el sistema interamericano, existe también el sistema europeo, existe el sistema universal, ¿no? Conjunto de mecanismos de protección de los derechos humanos, ¿ya? Que vamos a estudiarlos a profundidad. La asignatura quinta, entrando en materia de los procesos constitucionales, los procesos constitucionales orgánicos. Vamos a hablar del proceso de inconstitucionalidad, de la acción popular y del proceso competencial. Y finalmente, la asignatura 6, los procesos constitucionales de la libertad, ¿no? Que están enfocados en el amparo, el habeas corpus, el habeas data y el proceso de cumplimiento. Miren qué interesante. La plana docente, bueno, es tu humilde servidor, ¿no? A quien ya conocen. Yo agradezco mucho a la Universidad Continental la confianza inmerecida en mi persona para poder dirigir este programa, ¿no? Tenemos a la profesora Carolina Garcés, ¿no? Especialista en derechos humanos, derecho constitucional, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, ha sido exministra de la Mujer, ha sido directora en el MINJUS, ¿no? Es doctoranda, igual que este humilde servidor, y magíster en Derecho Constitucional. Siguiente, por favor. El profesor Cristian Donaire, conocido constitucionalista, ¿no? Especialista en estos temas, profesor en diversas universidades, ya perdí la cuenta de cuántas universidades dicta el buen tocayo. El profesor Roger Rodríguez, que es secretario general del Tribunal Constitucional, ha sido asesor
y funcionario del Tribunal Constitucional durante años, ya perdí la cuenta de eso, pero además ha sido director general de Derechos Humanos en el MINJUS, ha sido incluso viceministro, ¿no?, de Justicia, ¿no?, el profesor Roger Rodríguez. Siguiente, por favor. Y tenemos la profesora Liliana Salomé, que también ha sido directora, ¿no?, es especialista en Derechos Humanos, Derecho Constitucional, magíster en Derecho Constitucional por la PUC, ¿no?, con estudios avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III. A esta plana docente le agregamos, por ejemplo, al profesor Gustavo Ariancén, que ha sido ministro de Justicia, ¿no? Le agregamos a la profesora Ivana Novoa, ¿no?, especialista en gestión pública, en anticorrupción, en derechos humanos. Tenemos una plana docente verdaderamente de lujo. Siguiente, por favor. La experiencia en cifras de la Universidad Continental, ¿no? Siguiente, por favor. Y yo... y los descuentos, perdón, antes que nos olvidemos, los descuentos corporativos, descuento a exalumnos y colaboradores, el descuento por el pago al contado, también 25% por el pago al contado del programa, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de facilidades de un programa extraordinario, ¿no? Siguiente, por favor. Aldo Martí, que está con nosotros desde el inicio de del webinar, es nuestro maestro de ceremonias, es además nuestro asesor, ¿ya? Lo llaman a ese número, le escriben y él inmediatamente le da toda la información. O pueden conversar conmigo también para que le demos toda la información del programa que está listo para que ustedes se matriculen. Bien, muchas gracias y yo concluyo ahí mi exposición sobre el programa. Muchas gracias, doctor Cristian. Felicitarlo por la brillante exposición, agradecer a los participantes por su participación activa y por las preguntas que definitivamente han causado mucha expectativa, y todos estos temas se van a ver en el programa que usted acaba de mencionar. Estamos compartiendo el enlace de encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Les queremos recordar que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos electrónicos en un plazo máximo de 30 días posterior al evento. También, como mencionaba el doctor Cristian, para mayor información del programa, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. De esta manera, damos por concluido a nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos infinitamente su participación. Que tengan buen día y una vez más, muchas gracias. Muchas gracias, sí, hasta luego, que les vaya muy bien. Muchas gracias a todo Cristian y muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias.